Bueno, pues un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan en este conversatorio que queremos hacer sobre este libro y su escritor, Edgar Alberto Ordóñez, con quien estamos aquí compartiendo en esta tertulia maravillosa, con mucha gente aquí que nos acompaña también, y en un sitio muy, pero muy especial que se llama Audiófilos, un centro cultural que nos ha brindado sus instalaciones y que nos ha prestado pues todos los elementos musicales que se encuentran acá, bastante recomendado el sitio para poder hacer este conversatorio y hablar un poco sobre este libro Orígenes, Mañana de Carnaval, que es el primero de una trilogía que espera hacer el escritor Edgar Alberto Ordóñez. Bueno, Tito, como le decimos sus amigos, claro que sí. Bienvenido aquí a este conversatorio. Gracias, muchas gracias a todos los que me están acompañando. Pues bienvenidos, es decir, al espacio. Digamos, bueno, muchas personas pues han tenido la oportunidad de leer este libro. Es una historia muy dura, muy fuerte sobre las adicciones y hasta dónde puede llegar una persona en las adicciones, pero también cómo se puede recuperar. Y vamos a hablar de varias de esas cosas y varios de sus personajes que están condimentados con muchas influencias literarias, influencias musicales que vamos a hablar con Tito. Pero bueno, Tito, cuéntenos en principio ¿qué lo motivó a hacer este libro? Bueno, primero que todo, pues lo que me inspiró es la necesidad de hacer algo, es decir, con el asunto que está ocurriendo con las drogas, ¿sí? Hacer algo por el prójimo, hacer algo pues por el otro, ¿sí? Desde muy pequeñito, o sea, desde que era niño, yo me sentía atraído pues por las artes, por la literatura, por la música, sobre todo por la música, pintura, escultura, sí, pero sobre todo pues los libros. Le tomé mucho amor a los libros, es decir, las historias, los relatos. Mi madre decía que desde pequeñito que pues, yo como libro, desde que ella me conoce pues desde muy pequeño. Entonces resulta que esas historias, esos relatos pues me atraparon. Entonces yo pienso que yo llego a escribir el libro es porque pienso que la forma más eficaz de dejar enseñanzas en las mentes de las personas es contando historias a través de los relatos, ¿sí? Entonces después de mi rehabilitación pues empieza a gestarse la idea pues, de escribir, de contar esas historias, pues para dejar ciertas enseñanzas, básicamente. Y bueno, si quiere hablemos un poco de ese tema, la rehabilitación, de todo ese mundo en el que usted también tuvo que participar o que vivir mejor, sí, y que indudablemente le da, creo yo, un carácter también genuino a esta historia. Bueno, pues primero que todo, pues yo provengo pues, de una familia humilde, es decir, y además de un hogar disfuncional, ¿cierto? Entonces, desde muy, o sea, yo pues cojo calle desde más o menos desde que tengo 13 años, ¿cierto? Entonces salgo de mi casa, me retiro de mi casa y soy una persona muy libre, es decir, soy, sí. Entonces también desde muy temprana edad pues le tomo gusto pues, a la rumba, a las bebidas alcohólicas, al trago, ¿sí? Y voy... Como muchos adolescentes, ¿no? Como muchos adolescentes. Entonces voy iniciando pues una carrera alcohólica, es decir, como muchos adolescentes empiezan con una cerveza. Yo paro más o menos cuando tengo 34 años, 35 años. ¿Sí? O sea que más o menos una rumba de 20 años, sí señor. Entonces, pues en ese camino, pues lógicamente me enredo con muchas cosas, con muchas sustancias. Los últimos 4 años de mi vida fueron un infierno total. De ese momento. De ese momento, es decir, los últimos 4 años de esos 20 años que le digo, fueron un infierno total. Bueno, primero pues me enredo mucho con el alcohol, con sustancias, porque yo asimilaba muy bien el trago. Es decir, yo perfectamente podía tomar 3 días, 4 días seguidos, ¿sí? Me adaptaba muy bien a él. Pero con el paso del tiempo mi alcoholismo se fue acrecentando, ¿sí? Entonces ya en esos últimos años tuve que empezar a usar sustancias para poder sostener
esa... Y digamos, en esa vida que se describen muchas cosas aquí en este libro, y luego miramos si hasta qué punto es un tema autobiográfico o no, eso lo miramos ahora, pero digamos en esa vida, en esos años, ¿qué lo lleva a tomar la decisión, como decir, no, esta vaina ya, esto no es lo mío y yo esto me quiero salir de esto? ¿Qué lo motivó a eso? Pues un milagro. Es decir, yo no podía parar. Es decir, en esos últimos 4 años que les cuento, yo no podía mantenerla, o sea, no podía parar con todo lo que me estaba pasando. Es decir, mi pulso era, aunque todavía se dan cuenta que No, pues son los nervios. serán los nervios, pero yo cuando estaba pues muy pues, contaminado de sustancias, mi pulso era, Temblaba. sí, temblaba muchísimo. Entonces yo no podía coger un esfero, no podía tomar una, sí. Entonces lo primero que tenía que hacer era cuando me despertaba, tomarme un trago de aguardiente, de ron, sí, alguna cosa que me relajara para que me dejara el pulso estable. Entonces, resulta que tuve intentos de suicidio varias veces. En esos una hermana que yo tengo, se llama Janet, ella me encuentra en un baño con una cuchilla, intentando quitarme la vida. Ella pues lo paró, pero los intentos de suicidio seguían, ¿sí? Entonces, pues, pero era porque yo estaba desesperado, o sea, yo ya no sabía cómo parar. Entonces, un buen día ya yo dije, no más. Es decir, Así. me arrodillé, me arrodillé y le pedí a Dios, le dije, mire, si usted existe, si es real que usted está allá arriba, por favor, sáqueme esta situación, sálveme o lléveme. No hay de otra, es decir, y fue una oración sincera, es decir, no, y yo estaba dispuesto a irme, o sea, no era así. Pues fue la oración, yo creo que la oración más sincera que yo he hecho en el transcurso de toda mi vida. Entonces, pues afortunadamente él me escuchó y pues tomo la decisión lógicamente de ayudarme también. Hay un amigo en el barrio donde yo vivía que él había ingresado a unos grupos de alcohólicos anónimos y yo lo veía a él paró y pues llevaba más de 2 años de haber parado con todas las adicciones porque él también era drogadicto. Sí, entonces pues yo lo veo y me voy y lo busco y le digo, venga, compañero Luis Fernando, ayúdeme. Él soltó la carcajada, o sea, así estaba yo de mal, es decir, no me creía que yo me fuera a recuperar. No era fácil creerle. No era fácil. Entonces, resulta que pues él me invita a los grupos de alcohólicos anónimos en las horas de la noche. Lo sorprendente del caso, ¿por qué digo yo que es un milagro? Porque después de que yo salgo de la reunión en la hora de la noche, después, lógicamente yo llego arrodillado a los grupos, ¿sí? Empiezo a llorar, pero cuando yo salgo del grupo en las horas de la noche, el pulso se me había estabilizado. Entonces yo dije, pues algo pasó acá, es decir, eso es algo que uno no se puede engañar, es decir, no puede uno inventar sobre eso, ¿sí? Entonces desde ahí yo dije, algo pasó, sin embargo yo no le conté ese asunto a nadie, ¿sí? Yo decía, puede ser sugestión mía o puede ser, ¿sí? Pero el pulso se me reguló. Lo sorprendente del caso es que de ese día no volví a sentir ganas de beber, ni de tomar, ni de meterme en nada. Entonces yo me maravillaba, por eso yo decía, pero, o sea, sí es cierto, es decir, sí pasó algo. Sí. Bueno, digamos ya metiéndonos un poco más en el tema del libro y ya viendo pues todo este contexto en el cual estamos ubicándonos y está Tito. Bueno, usted hablaba al principio que una de las razones para escribir este libro fue querer transmitir un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Pues, o sea, no es solamente un mensaje, son muchos mensajes. Es decir, es despertar la conciencia. Es decir, alguien estaba hablando con una persona que precisamente le entregó un libro hace unos días y él me explicaba una cosa, me decía es que las personas piensan que lo contrario a estar ebrio es estar sobrio, ¿no? Lo contrario es estar desconectado. Entonces, ¿cómo así estar desconectado? Entonces, explíqueme por favor, me dice, mire,
cuando usted está conectado a ese poder superior, ¿sí? La conciencia se abre. Es decir, esa conexión es la que nos falta a muchos. Es decir, el pensar en el otro. Mire, estaba escuchando la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, que a mí me ha tocado mucho, de Francisco de Rux, cuando la hizo. Y él empieza la conversación con una frase de la Biblia que dice: ¿dónde está tu hermano? O sea, la historia de Caín y Abel. Bueno, Caín mata a Abel y Dios en Génesis le pregunta: ¿dónde está su hermano? Después de que lo mata. Entonces Caín dice: ¿acaso yo tengo que saber dónde está mi hermano? ¿Acaso yo tengo que...? Sí, eso no me compete a mí. Y Francisco de Rux la mete en esa conversación y yo la entiendo. Y claro, o sea, después Francisco de Rux empieza a narrar todas lo que pasó, o sea, lo que están presentando en ese informe final y ahí es cuando dicen que si hiciéramos un minuto de silencio por cada muerto ¿Qué ha habido en el conflicto? Sí, tendríamos que estar callados 17 años. Entonces yo digo, hombre, ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está? O sea, yo creo que Francisco de Rux también se refiere a lo que yo quiero llegar, en pensar en el otro, en pensar en el prójimo, en sí. Sí, esta mañana voy llegando aquí a la entrada de Audiófilos. Audiófilos queda aquí en la octava, con 12B, y me encuentro a Salomón, aquí a la vuelta. ¿Sí? Estaba acostado, ¿sí? Voy aquí en la séptima con 26 y encuentro a Aleja. O sea, a los personajes. Salomón somos todos, o sea, somos muchas personas que podemos. Bueno, si le parece, Tito, digamos, vayamos como de manera transversal metiendo un poco influencias musicales de este libro en la medida en que vamos hablando de él. Bueno, la primera, Mañana de Carnaval, ¿sí? Que es es el título de esta primera entrega. Contemos un poquito qué es Mañana de Carnaval, que es una canción, ¿sí? Y cuál es la significación que tiene para usted y para la historia. Mañana Carnaval es una canción que inspira, bueno, o sea, Mañana Carnaval se convierte en un estándar de jazz a través del tiempo, ¿sí? Entonces, a mí me inspira una cantidad de cosas. Lógicamente, pues cada personaje tiene su vida propia. También otra de las razones por las cuales incluyo música en este trabajo literario es que de alguna manera despertemos la pasión en los jóvenes sobre la música. Sobre lo que está pasando también en la banalidad de la música que se escucha ahora, ¿sí? En la falta de ritmo, de melodía. O sea, me parece que las canciones ahora son muy básicas y con un contenido muy vacío, ¿sí? Creo yo, ¿sí? Pero digamos, cómo transmitirle esa música a los jóvenes, es decir, cómo hacer que sea interesante, digamos, una canción del 60 estamos en el 2022. Bueno, digamos, Tito, al margen del tema musical, me gustaría que habláramos de una cosa. Una de las partes más duras del libro, usted lo contaba hace unos minutos, digamos, cuando hablaba un poco de esas experiencias que se viven cuando se tiene que atravesar este tipo de vidas, pues es la llegada de Salomón a un sitio que fue muy famoso aquí en Bogotá, que se llamaba la calle del Bronx, ¿sí? Hablemos un poquito de eso, de la llegada de él ahí, de su vida ahí, y de por qué, cómo es la dureza de esa vida ahí para Salomón. En este libro hay una palabra que se repite muchísimo, que es colocada adrede, es decir, es la palabra absurdo, ¿sí? Entonces, ese sitio me parece absurdo. Es decir, todo lo que el mismo Francisco de Rux en esa charla que les cuento, dice en los últimos segundos, en los últimos minutos de esa charla, dice, ¿por qué nadie hizo nada? Sí, ¿por qué estaban pasando toda esta clase de cosas en nuestro país y no hicimos nada? ¿Sí? ¿Dónde estaba el Estado? ¿Dónde estaba el Congreso? ¿Dónde estaba la Iglesia? Acabar con el problema es algo complejo, algo difícil. Yo, de hecho, en los colegios estamos exponiendo pues una teoría, es decir, yo les presento una cadena de consumo
debemos acabar el problema es desde el consumidor, ¿sí? Es decir, precisamente tratando de manejar a futuro una prevención. Digamos, como crear la conciencia de hasta dónde puede llegar una persona, ¿sí? Sí. Que cae en estas adicciones pues tan complejas. O sea, mire, lo que este proyecto intenta hacer es trabajar desde la prevención, desde, o sea, desde a base de, con base en esas historias, ¿sí? Que ellos vean, venga, o sea, aquí en la mayoría la mayoría de las personas que se vuelven adictos empiezan por consumo de marihuana, ¿sí? Piensan que, o sea, ahora hay una creencia que la marihuana es natural, que la marihuana es de uso recreativo, pero por ahí se empieza y el camino que se empieza a transitar, ¿sí? Es algo complicado, entonces parar es muy difícil. Bueno, digamos, en medio de esta problemática social, en medio de la calle del Bronx, a donde llega el protagonista del libro, Salomón, ¿qué personas o qué influencias y por qué las incluyó ahí son las que van construyendo que el tipo salga adelante, que el tipo, digamos, como que vea otra vida? ¿Qué es lo que pasa ahí? Generalmente es un milagro también, como les decía hace un rato, pero sobre todo el valor de la amistad, el valor pues de que las cosas se pueden hacer, de que los sueños, digamos, si uno tiene, Realizar. pueden realizar. El valor de la amistad es un valor importante, el valor, o sea, volver a los orígenes, es decir, volver a las cosas básicas, ¿sí? El amor, ¿sí? La amistad, la lealtad, valores reales, ¿sí? Yo pienso que eso o sea, no va a poder ser reemplazado por nada, por tecnología, nada. El valor de una amistad no puede ser reemplazado por la tecnología, ni el valor del verdadero amor, de la fidelidad real. Es decir, yo pienso, miren, en el transcurso del tiempo, yo pienso que uno digamos, de los mayores valores es la fidelidad. La fidelidad, o sea, no únicamente a una pareja. O sea, defina la fidelidad. Defina la fidelidad no únicamente a una pareja, sino a alguien, a una amistad, No, ¿sí? okay. A un proyecto, a una empresa, ¿sí? Dentro de esas historias, ¿sí? Que se cuentan acá, aunque el libro está contado desde la perspectiva del horror, ¿sí? Si ustedes lo analizan bien, hay valores. Es decir, y esos valores son los que sacan adelante a las personas, a los proyectos, porque no es solo la historia de Salomón, es la historia de varias personas, ¿sí? Que por una u otra situación caen en adicciones. Mire, todos nosotros, todos, absolutamente todos, tenemos una historia. Algo que nos un punto de quiebre o algo que nos marcó mucho la vida, o sí, todo, o sea, una persona que llegaba a mi empresa de mal genio, yo decía, esta persona sí es amargada, o sea, sí es, o sea, ¿qué le pasa? Cuando conocí la historia dije, de razón, entonces es aprender a callarme la boquita y sí, y más bien tratar desde lo que yo pueda hacer, desde mí, cambiar esa situación. Mira, está usted un poquito tacaño para contar cositas del libro. ¿Quiere que se lo compren o qué? No, pues la idea es que no tanto que lo compre, sino... Bueno, pero entonces al menos no nos vaya a dejar con esta. Usted habla del amor, que me parece que es algo muy importante, sin lugar a dudas. Y aquí hay una historia de amor entre Salomón y la chica cristiana. Hablen un poco de eso, al menos, cuéntenos eso. Pero está spoileando, ¿no? Entonces, No, pero digamos un poco como cómo es mire, esa yo le cuento una historia. cosa. Acá dice, mire, este libro me ha causado curiosidad porque le pregunto a todos los que saben más o menos de literatura, les digo, venga, ¿usted en qué género, pues sí, en qué género lo define? Sí. O sea, una novela negra, sí, y nadie lo ha podido definir. Es decir, venga, yo no lo puedo meter acá porque esto no es esto, yo no lo puedo meter acá porque tampoco es esto. Pues lo que pasa es que tiene de todo, ¿no? Tiene novela negra, tiene también de novela romántica con esa historia por la que le pregunto, tiene un asomo también de cosas filosóficas, ¿no? En algunos personajes, tiene de muchas cosas. Ok, pero esto realmente es una historia de amor. Sí, y bueno,
En este libro se desarrolla la historia de amor de Salomón y la chica cristiana, bueno, que está haciendo un spoiler, porque sí, pero la chica cristiana es un amor de verdad. Y de hecho se llama Mañana de Carnaval precisamente porque ellos se casan en una mañana. Ok. ¿Sí? Y prácticamente ese día es el único o uno de los pocos días felices que ha tenido él. ¿Sí? Es más o menos por eso, aunque estamos spoileando el tema. No, es que hay que también darle algo a la gente, porque entonces sí, no, o sea, ¿cómo va a comprar uno algo que no sabe qué es? No, pues obviamente te hay Lo que pasa es que pues, la historia tiene muchos giros, pero o sea, yo no lo hago tanto por, digamos, aunque suene un poco fingido, por vender. Es decir, sino porque de pronto los jóvenes le tomen amor a la literatura, a la música, al arte, ¿sí? Aunque pues lógicamente este proyecto lleva mucho tiempo, Juan. Yo llevo trabajando más de 6 años, 7 años en este proyecto, pero pienso es digamos, en que si alguien lo lee, le tome gusto por lo menos a la literatura. Usted ve ese libro y ahí tiene una serie de recomendaciones de libros. Los mostramos, mire, para que la gente vea, aquí están las recomendaciones, y esto todo está aquí contenido, ¿no? Sí. O sea, digamos, todos estos libros Sí. son influencias. Forman parte de la historia. Y aquí está la discografía, ¿sí? Digamos, de canciones y todo que aparecen en el libro, ¿sí? Oiga, hablemos de algunos personajes y la música. Sí. ¿Sí? Me interesan dos en particular. Sí. El señor Michel. El señor Michel. ¿Usted cómo lo identificaría musicalmente? ¿El que le gusta? Pues Don Michel es uno de los personajes más interesantes para mí. De hecho, para mí, yo creo que es mi preferido dentro de la historia. Yo me atrevería a decir que después de Salomón es tal vez el más importante de la historia. Entonces, ¿por qué? Porque él pues pues es una persona, él es francés, pero tiene un gusto musical muy diverso. Es decir, le gusta pues la música suramericana, el blues, el jazz. De hecho, ahí describen una escena que él hace una especie sí, tiene un cuarto acondicionado con música en diferentes pues, formatos. De hecho, hasta cassettes tiene el man, increíble, ¿no? Sí, increíble, gente que tiene cassettes hoy en día. Todavía. ¿Lo dice porque yo tengo 300 o qué? Sí. Entonces, es muy, digamos, pues me parece a mí, pues, chévere. O sea, digamos, pero entonces uno podría decir que el señor Michel tiene un gusto musical diferente, de diferentes influencias. Claro, pues por ser francés, digamos, pues también... Partes del mundo, sí, diferentes partes del mundo. Entonces, otra de las cosas que tiene es que él presenta la música, enseña, mire, Tan, escuche esto, más o menos lo que hace el trabajo que hace divulgación aquí don Hernando Gómez. Sí. Estaba hablando hace un rato con él y aquí nos está acompañando Hernando. Muchísimas gracias, Hernando, por prestarnos este maravilloso lugar de audiófilos al que invitamos a todo el mundo, porque es de verdad muy bonito, con mucho estilo, y esta partecita de acá no es sino una mínima parte de los discos que están aquí en este lugar. Mira, aquí tenemos los decks para poner los cassettes, hasta radios. ¿Eso es un radio, Hernando? Hasta radios antiguos. Entonces, digamos, realmente el sitio es muy bonito, es muy recomendado como un centro cultural. Sí, es un centro cultural, Sí le aporta mucho, un poco orientado a lo que usted decía ahorita sobre el tema de la música. Y mire qué casualidad, es decir, un personaje como Michel me recuerda a don Hernando. Es decir, es una persona que colecciona, sí, sabe, pero ahora usted sabe pues, que él tiene un pequeño problemita con la muerte. ¿Hernando? No. Michel, señor Michel, sí. Entonces, de hecho, de esa canción lo recuerdas a su esposa muerta. Entonces, la historia se desarrolla porque la canción le trae recuerdos bueno, ahí no les cuento más y hay muchas versiones. Ahorita caño, pero bueno, en fin, no, está bien. Oiga, hablemos de otros personajes y también ese perfil musical. Hay otro personaje muy importante acá que se llama el padre Venancio, ¿sí? ¿Y él qué? Musicalmente, ¿él qué?
Pues el padre Venancio es pues una figura muy importante en el libro. Él es influenciado de gran manera por la Sonora Matancera. Ok. Es decir, la Sonora Matancera, bueno, él vive en Barranquilla, lo recogen en Barranquilla, bueno, de eso forma parte del segundo libro, sí, pero a él lo recogen en Barranquilla y a él el tío de él le transmite su gusto por la Sonora Matancera. Yo, no, yo creo que usted se acuerda mucho, digamos, de un programa que había acá que se llamaba Una Hora con la Sonora, Sí, sí. que pasó de generación en generación. Hay varios en la radio hoy en día, en las mañanas hay. Pero a él le influye mucho la Sonora Matancera. Entonces es uno de los gustos del padre Venancio. De una trascendencia enorme, sin duda, en la historia de la música. ¿Eh? Y chicas como, por ejemplo, Alexandra o Juana la Loca, ¿sí? ¿Ellas qué? Aleja es rockera, le gusta el rock vieja guardia. Es decir, ella va a Body Costello o a sitios tradicionales De música rock aquí en Bogotá. sí. Ella es más aunque digamos en el gusto musical a veces el que es rockero como que no permite otros géneros. ¿Ah, sí? Es muy raro encontrar el rockero, es muy cerrado a veces, ¿sí? O el mismo salsero. O sea, a veces es muy difícil que entren. Pues ella es rockera. Pero digamos, cuando usted dice difícil, es como que crean una parcela y como que aquí no se me mete nadie. Es correcto. En el gusto musical. Sí. Y sobre todo son, digamos, somos, porque, digamos, no dejamos meter Dígame, pero cierto bueno, género. si bien en el tema de los jóvenes y la literatura y la buena música y demás, pues ya lo hemos hablado, el tema de las problemáticas sociales que se escenifican en este libro sí están muy presentes en muchos de ellos. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué se ha encontrado usted en esos jóvenes, en los colegios, que digamos, les sirva este libro para salir de esas problemáticas? Pues yo pienso, o sea, yo pienso que la solución la tienen los jóvenes. Es decir, que los jóvenes cambien el chip, no el chip de ellos, sino el chip social, ¿sí? Es decir, en ellos está la solución. Mire, yo quedo asombrado cuando Jaime Garzón decía hace 20 años, si ustedes, los jóvenes, no toman las riendas de su propio país, nadie las va a tomar. Y yo más o menos trato de decir lo mismo. Mire, si ustedes los jóvenes no toman las riendas de lo que está pasando con las drogas en 20 años, eso está peor. O sea, yo creo que la solución está en la mano de los jóvenes. Y creo que hay una gran oportunidad en la inteligencia que tienen, en las ventajas tecnológicas que tienen, ¿sí? Digamos, es como más escudriñar más en el asunto del ser humano, en meterse más en el alma, en regresar a los orígenes, ¿sí? En volver a rescatar esos valores, en volver a retornar a lo que debemos ser en nosotros mismos, ¿sí? El cambio social, no esperemos el cambio social en el otro. O sea, empecemos desde nosotros mismos, o sea, desde lo que yo pueda cambiar, desde lo que yo pueda mejorar. Es pensar en usted, en el otro, es pensar venga, si él me dice que no le gusta esto, ¿yo por qué lo sigo haciendo? Pues lo que usted decía ahorita de la frase de la Biblia, sí, y con la que empezó el padre Francisco de Rufo en la presentación ¿Dónde está su hermano? de la Comisión de la Verdad sobre todas las cosas que supuestamente han pasado en la historia del conflicto en Colombia. Es eso, o sea, lo que llaman los sociólogos la otredad. Es ¿Sí? correcto, sí. Ver al otro, la empatía. Ponerme en los zapatos del otro, caminar en los zapatos de esa persona, es decir, entender por qué está pasando esa persona eso. Usted acaba de mencionar otro trabajo muy importante que está haciendo con la transmisión del mensaje de este libro, que es en las cárceles. ¿Cómo es eso y cómo le ha ido? Bueno, no es fácil, es un trabajo, lógicamente, pues empezamos abriendo, una persona también muy sensible en la cárcel Modelo nos dejó entrar, donamos unos libros para la cárcel Modelo, y la idea es hacer pues conversatorios para ayudar en algo a la persona privada de libertad. Sí, eso es un proyecto. Ahora pues se ha detenido un poquitico porque se necesitan muchos permisos, muchas cosas, pero estamos en eso.
y no solamente en la modelo, sino queremos trabajar en las cárceles ojalá de Colombia. Ahora, este proyecto, pues hasta ahora estamos empezando, es decir, ha sido un proyecto independiente, usted lo sabe, se ha hecho todo, o sea, todo lo hemos hecho nosotros, es decir, todo, absolutamente todo, desde escribirlo, imprimirlo, diagramarlo, todo. Un paréntesis ahí, porque eso es una cosa pues bien importante, ¿no? Generalmente la industria editorial en Colombia, y bueno, en muchos países también, pues digamos se mueve con las editoriales. Sí. Las editoriales son las encargadas de tomar el escrito del escritor, digamos, todo el tema de los permisos, las patentes, la misma elaboración del libro, la comercialización en las librerías a partir de un número mínimo que ofrecen y mirar a ver cómo le va, ¿no? Y pues el escritor termina ganando alrededor del 10% de lo que puede valer un libro. En este caso, de este libro, todos esos pasos anteriores los hizo usted, ¿sí? Personalmente, fue el que realizó pues toda la elaboración para todo, incluso aquí está el autor de la portada, ¿sí? Guillermo Martín, otro gran amigo, todo absolutamente lo hizo usted. Que me parece que bueno, esta portada, ya que está aquí don Guillermo, Martín, me parece un trabajo bonito porque pues yo le envío antes de publicar el libro a Guillermo digamos para que me dé un concepto sobre el escrito, y más o menos en el transcurso de un mes él me llama y me dice, mire Tito, abra su correo. Entonces abro mi correo y me encuentro con esta imagen. Entonces sí, yo tenía otro concepto en mi cabeza para el libro, pero cuando yo veo esa imagen, yo veo el trabajo de Guillermo y captó todo lo que o sea, es la sensibilidad de él. Entonces, por eso está publicado esto acá. Es decir, porque yo abro el correo y siento, digamos, como el amor que sintió él, el amor que tuvo él para hacer eso. Es una acuarela, ¿sí? Entonces, que él se haya tomado... ¿Esa fue la primera imagen que le envió o hizo ensayos? ¿O cómo fue? No, fue la primera, fue la única, sí. Y entonces cuando yo abrí, yo dije, no, tiene que quedar, es decir, tiene que quedar, y él tiene el cuadro allá en su taller, okay. Pero me parece, o sea, no tanto, digamos, la calidad artística, ¿sí? Sino el amor que él puso. Oigan, esto me lleva a otra cosa sobre el libro, y es una frase que hay en el libro que cuando lo lean se van a dar cuenta de la importancia de esa frase, y es que el origen del hombre es de bondad, no de maldad. Hablemos un poquito de eso. Pues es que yo pienso que de ahí parte, o sea, de ahí parte el nombre. Es un epitafio que encuentran en una tumba. Precisamente dice, el origen del hombre no es origen de bondad, es de maldad. Yo pienso que es a ese origen es el que tenemos que retornar, a la bondad, ¿sí? Si usted se da cuenta, mire, hasta las mismas series que nos están vendiendo ahora, mientras el mal sea mayor, más impactado queda. Si mientras la muerte sea mayor, más impactado. Mire lo que está pasando con los casos de Bogotá. Encuentran a las personas descuartizadas dentro de bolsas de basura y así se ganan el respeto. Mientras el mal es mayor, entonces más respeto tienen, ¿sí? Yo lo que digo es volver a esa bondad, es decir, hombre, volver al bien. Sí, decir, tener un bien como estilo de vida. Es decir, ¿quién era el que decía? Facundo Cabral no era el que decía que si los maleantes supieran el buen negocio que es hacer el bien, harían el bien así fuera por negocio, ¿sí? Entonces, hacer las cosas bien tiene sus consecuencias. No, y además, pues digamos, sin lugar a dudas, los beneficios que eso en términos de cultura ciudadana, de solidaridad y demás, pues significa ese cambio. Bueno, unos minutos finales para que hablemos de otras cosas. ¿Qué más le han dicho del libro? ¿Cómo lo han recibido las personas que lo han leído? ¿Cómo ha sido esa retroalimentación? Bueno, pues yo quedo impresionado digamos, del efecto que produce. Es decir, el 95% de los comentarios, yo tengo un blog un enlace donde se vende, y el 95% de los comentarios es que les produce, los conmueve.
hasta las lágrimas. Es decir, yo creo que he sido el hombre que más ha hecho llorar a las mujeres últimamente. Ah, Entonces, caray. porque, porque ¿Usted o Salomón? Yo diría más que Salomón. bueno, Salomón, o sea, pero en los libros que se han vendido, ¿no? Ajá. Es decir, digamos, y no sé por qué razón, mire que estaba haciendo como un estudio de las personas que compran el libro y el 75% son mujeres. No sé por qué, digamos, si tenga que ver con un nivel, digamos, de que la mujer lee más acá en Colombia, bueno, tengo que descubrirlo, pero eso genera, digamos, los conmueve, pero es que no es que el escritor sea bueno, lo que pasa es que meterse en la piel de un habitante de calle, pues sí, y que nos preste sus ojos y que nos muestre lo que vive, sí, Eso le iba pues a preguntar. A partir, digamos, de las respuestas, de los comentarios que usted recibe sobre el libro, ¿usted siente que sí ha llegado el mensaje? sí, pues de hecho, por eso estamos tratando de divulgarlo más, de que la gente lo conozca, de que la gente lo lea, porque pues siento que está llegando a cumplir su propósito. Es decir, no porque yo lo quiera ver así, sino porque las mismas personas lo dicen, escriben, sí. Mire, es increíble esta historia que le voy a contar. Estoy a las 12 de la noche durmiendo en mi casa y entra una llamada al teléfono que yo tengo para las ventas y es una señora desde Chía y está llorando, o sea, ahogada en lágrimas, mire. Acabo de leer su libro, no se imagina el efecto. Lo que pasa es que yo tengo un sobrino que está en esta situación y me ha tocado mucho y empieza a llorar y llore y llore y yo pues sigo hablando, también me hace llorar, lógicamente, pero, pero, pero hombre, digamos, si está produciendo eso es porque está tocando alguna fibra o porque sí, porque algo pasa. Yo no estoy diciendo que el libro vaya a solucionar problemas o que sí, pero algo tiene que tener Además, algún porque usted efecto. sabe que, digamos, en muchas ocasiones un libro, lo que puede ser como una canción, ¿sí? Lo hablábamos hace un rato, pues puede ser como el punto de comienzo de las cosas, ¿sí? Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, decía que una idea, ¿sí? No está totalmente elaborada, pues, antes de ponerse en marcha, no. Una idea surge y hay que ponerla a andar, ¿sí? Y rodando es que la idea se va complementando y se va viendo qué funcionó, qué no funcionó. Y ahí es donde se van perfeccionando las cosas. Yo creo que un libro o una canción, pues evidentemente también son el comienzo de una reflexión, de una serie de mensajes, de la construcción de unas estructuras mentales y emocionales en las personas que lo lean, en las personas que oigan la canción y que pueden en un momento dado estar atravesando un momento como el que usted nos está contando de esta señora de Chía y el sobrino y demás. Y claro, en esa medida en que las personas más conmovidas se sienten, pues digamos, es donde más se transmite el mensaje. Volvemos al inicio de la charla. ¿Dónde está su hermano? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con su hermano? ¿Por qué no ha llegado? Usted lo mató, ¿cierto? Es eso, es pensar en nuestro entorno, en el otro, en el mensaje, un mensaje, digamos, que ojalá pueda ser transmitido por lo menos en mi tierra, en Colombia, digamos, en lo que pasa acá en Bogotá, en lo que pasa nosotros vivimos en un país hermoso, Juan. Usted dice que nadie le ha logrado definir esto de qué género es. Para usted, ¿qué es? Para usted, ¿qué género es? Una historia de amor, es una novela de amor. Bueno, pues ustedes no han visto a este contador de historias que nos ha hablado durante este conversatorio de este libro bastante poco, ¿sí? Ha sido como un poco tacaño, esperando obviamente que el libro pues tengan ustedes la oportunidad de conocerlo, de comprarlo, de compartirlo y con un mensaje creemos muy claro, ¿sí? Digamos la necesidad de que los seres humanos seamos conscientes que tenemos un origen de bondad, no Sí, de maldad, y que volvamos a nuestros orígenes sí, exacto. para que cosas problemáticas en el mundo como las adicciones y como muchas otras que existen en el mundo,
pues evidentemente se vayan venciendo, no a través de gobiernos, no a través de decisiones, no a través de cárceles, no a través de castigos, no a través de nada, sino a través de la esencia del ser humano, que pues como en la época antropocentrista era el eje y el centro de la existencia. Así que Tito, muchas gracias por compartirnos estas reflexiones, por hablarnos un poco de usted, de las motivaciones que tuvo para escribir el libro. Yo se lo he dicho en privado, pero se lo digo en público también. A mí me parece que fue un ejercicio muy valioso y muy interesante el que usted ha hecho con este libro, no solamente por la parte logística, digamos, de tomarse el trabajo de hacer todo lo que hace una editorial, ¿sí? Y hacerlo usted mismo, demostrando que sí es posible hacerlo, sino más que todo por el hecho de haber cosechado o de haber mejor congregado en este texto toda una serie de historias que, como hemos hablado en este conversatorio, son muy duras, pero que indudablemente, al menos desde mi perspectiva, nadie se puede perder. Nadie se puede perder. Así que felicitaciones por este libro. Gracias por todos los que vinieron, digamos, por todo el apoyo de los que están acá, de cada uno de los Y que vinieron. aproveche para echar la cuña. Entonces, ¿dónde consiguen el libro? Sus redes sociales, su teléfono, todas esas cosas. Bueno, mi celular es 313-269-8688. Es muy sencillo, piden el libro, nosotros se lo llevamos hasta la puerta de su casa. Y un saludo a todas las personas que nos acompañaron acá. Saludos a todos.